Gracias, hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, para hablarnos de constelaciones familiares, nos acompaña Mónica Ospina. A ella le doy la bienvenida al Día con Todo. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y cuéntenos qué son y para qué nos sirven las constelaciones familiares. Buenos días, Carmen, gracias por la entrevista. Bueno, las constelaciones familiares son un método de sanación, de autoanálisis, de autoconocimiento, que me permiten identificar los posibles conflictos que yo puedo estar presentando en mi vida, ¿sí? Ya sea a nivel del tema de la pareja, de la relación que se tiene con el trabajo, de la relación que se tiene con el dinero, incluso de la relación que se tiene con la salud, ¿sí? Las constelaciones familiares me permiten hacer un análisis de mi sistema familiar. ¿Cuál es el fin último de las constelaciones? Es poder colocar en orden algo que está en desorden, que es lo que ha hecho que ese bloqueo no me permita a mí fluir, ¿sí? Usted me hablaba algo del amor, de alguien que manejaba el tema del amor. Bueno, Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares, fue un psicoanalista, ¿sí? Y él hablaba de los órdenes del amor, que son los principios de un sistema familiar. Y él decía que un sistema familiar, si está trastocado con estos órdenes, va a presentar conflictos y lo que va a generar es que ese sistema familiar entra en desequilibrio. Cuando entra en desequilibrio, ahí es donde encontramos los conflictos. Pero ¿cómo hacía ese análisis? ¿Cómo nos enseñó él? Y es a través de una mirada sistémica y transgeneracional. Cuando hablamos de esa mirada sistémica es mirar qué fue lo que pasó con papá, con mamá, que hoy yo inconscientemente estoy repitiendo, pero no me doy cuenta. Pero para hacer eso, Mónica, necesitamos, es decir, yo por ejemplo no conozco la historia de mi mamá y mi papá pues en detalle, hay cosas que uno escucha, conoce, pero tendría que sentarse con ellos. En mi caso mi papá ya no está, pero la terapia tendría que ser con la familia para poder conocer ese pasado. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo que uno hace realmente es primero empezar a indagar, ¿sí? Porque se tiene que hacer una indagación de qué fue lo que pasó en mi sistema, ¿sí? Cuáles fueron esos conflictos, y eso solo lo hago a través de esa información que puedo tener de mis familiares. Pero la base de constelaciones familiares es el campo mórfico, ¿sí? Cuando entramos en esta terapia hablamos de ese campo mórfico, es entrar en esa memoria, en ese inconsciente colectivo que yo no conozco, que yo no sé, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Cuando tenemos, aquí tú y yo estamos juntas y nosotros ya estamos generando un campo mórfico, es decir, ya que hay una memoria interna y una energía, y esa energía es la que yo puedo modificar, ¿sí? Porque a través de mi cuerpo, a través de mis percepciones, tú ya empiezas a tener un contacto conmigo y una energía, y ahí yo ya puedo empezar a modificar. ¿Se modifica desde el pensamiento o cómo? Desde la emoción. Simplemente lo que tu cuerpo siente, realmente ahí tú te dan ganas de llorar, ahí expresas toda esa emoción y puedes identificar el bloqueo, ¿sí? Muy bien, Mónica, ¿y cómo incide esto en nuestro cuerpo biológico, esta emocionalidad, este pasado, cómo se manifiesta en enfermedad? Las constelaciones familiares nos permiten ver la relación que tengo con la salud, ¿sí? Muchas veces en sistemas familiares encontramos que hay unas enfermedades que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la diabetes. ¿Pero por qué se repite? ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? ¿Por qué mis abuelos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces uno hace un análisis, hace esa mirada transgeneracional y es, bueno, ¿qué pasó atrás? ¿Sí? ¿Qué pasó con mis abuelos? ¿Qué fue eso de dolor? Porque realmente las enfermedades tienen que ver mucho con el dolor, ¿sí? ¿Qué fue esa situación, ese conflicto que no se resolvió atrás, que automáticamente e inconscientemente se está repitiendo en las siguientes generaciones? Entonces, cuando hablamos del tema de la enfermedad, si por ejemplo estoy con el tema de la depresión, ¿sí? Yo estoy bien, tengo todas mis situaciones adecuadas, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, pero no me siento bien, ¿sí? Y siempre se siente triste todo el tiempo, como que no soy feliz, ¿sí? Entonces uno hace esa mirada transgeneracional y dice, bueno, vamos a indagar y hacer ese análisis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Se hace ese análisis y uno se da cuenta que el abuelo se suicidó, ¿sí? ¿Y eso qué genera? En el sistema familiar genera dolor. Y ese dolor no se resolvió o ese dolor no se sanó y lo voy repitiendo en cada generación. Entonces, cuando la persona se da cuenta que está actuando bajo esa memoria, bajo, digamos, ese amor a ese sistema, porque nosotros somos parte de ese sistema familiar y simplemente por amor nos conectamos con ellos y lo hacemos igual, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos igual? Que a pesar de que yo esté bien y tenga todas las condiciones, yo quiero sentir ese dolor que pasó con mi abuelo.
¿sí? Pero cuando ya hace clic y dice, bueno, yo no quiero esto, se da cuenta de lo que pasó, empieza a sanar y empieza a identificar. Por eso es importante que se dice que cuando no conocemos la historia, tendemos a repetirla. Y lo mismo, exacto, y lo mismo sucede con las enfermedades. Un tema, por ejemplo, como el que mencionó, la depresión, ¿se sana completamente sanando ese pasado sin necesidad de fármacos? Bueno, sí, realmente se ha visto mucha evidencia donde cuando tú logras identificar qué fue lo que pasó y darle ese reconocimiento a ese dolor, a sanar eso, tú realmente empiezas a tener modificaciones y cambios en tu vida sin necesidad de fármacos. Muy bien, para finalizar, Mónica, estamos en diciembre, ya viene el fin de año y es una época en la que mucha gente está feliz, ¿no? Con pandemia, sin tanta reunión nos dicen, pero también hay mucha gente que le pega la soledad, la tristeza. Consejos para desde las constelaciones familiares que le puedes decir a la gente. Mira, Carmen, eso es un tema bastante interesante, sí, es una terapia, incluso es una terapia breve que tú la puedes ir haciendo, y en este tema, finalizando el año, es importante que nos hagamos la pregunta de qué tema yo no he podido resolver, sí, que a pesar de tantas cosas yo trabajo y nada que resuelva esa situación. Es importante hacerse una pregunta, ¿sí? Que hoy estoy posiblemente repitiendo en mi familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la pareja. ¿Por qué es que no tengo pareja? ¿Por qué no logro conseguir esa persona indicada? Porque nadie me soporta. Total, entonces empiezo a hacer ese análisis de mi familia, qué pasó en mi familia, que yo estoy repitiendo ese comportamiento. Ah, bueno, me doy cuenta que no fue mi familia porque mi papá y mamá tuvieron una relación y estuvieron todo el tiempo casados. Ah, bueno, entonces me voy a ir atrás, qué fue que pasó con los abuelos, con los tatarabuelos, que posiblemente una relación que no se permitió, ¿sí? Esos amores en ese momento que no se repetían, y yo lo estoy repitiendo inconscientemente, negándome al amor, negándome a la pareja. Eso es un tema, entonces empiezo como a indagar y hacer ese análisis de mi sistema familiar. Entonces, hago el análisis y sin ayuda de una persona como usted, yo misma, ¿cómo puedo trabajarlo? Bueno, es simplemente con el hecho de indagar y conocer tu historia, tú vas a empezar a hacer modificaciones, porque te das cuenta que esto que estabas haciendo lo estás haciendo por lealtad. Cuando hablamos de lealtad es que por amor yo lo hago igual a mi sistema familiar, y ya con eso tú dices, no, lo voy a hacer diferente. Aunque tenemos dos opciones, estar en la buena conciencia y en la mala conciencia. La buena conciencia es hacerlo tal cual como lo hicieron mi sistema familiar, y la mala conciencia es hacerlo diferente. Allí está, tiempo de cortes, sentarse a solas y mirar y revisarnos. Muchas gracias, Mónica, por habernos recibido. Compártanos sus redes sociales y nada, que tengan un feliz día. Muchas gracias, Carmen. Bueno, mi correo es monicaospina.teo@gmail.com y el WhatsApp 313-711-4335. Muy bien, es todo desde aquí. Sigan ustedes con más Al Día con Todo.